¿Cómo puede ser una organización política de los independientes que los represente y que actúe eficazmente en la dirección deseada por los independientes? El tema lo comencé a tratar al nivel de principios y de criterios generales en un video anterior que titulé "Cómo formar una conciencia y una voluntad política colectiva entre independientes que no quieren ser un partido político más". Quedó pendiente profundizar esos criterios y ver los modos prácticos y los mecanismos de funcionamiento posibles en una organización política en la que esos principios y criterios se apliquen con coherencia y con eficacia. Un principio general, central, que mencionamos es que la conducción, dirección y gestión de la organización de los independientes no puede ser entendida como ejercicio del poder, sino como un servicio de coordinación. Esto implica que en la organización no se puede establecer en realidad una jerarquía o una distinción o una separación entre dirigentes y dirigidos. No debe haber subordinación de unos a otros, sino que todos los participantes deben ser iguales y la organización, por lo tanto, debe resultar horizontal. Esto resulta bastante evidente e intuitivo apenas nos damos cuenta de que un independiente es, por definición, por el hecho de ser independiente, una persona que no se subordina, alguien que quiere mantener su independencia y que aspira a la autonomía económica, política y cultural. Pues bien, la única forma de organización horizontal que se conoce es la organización reticular de redes que no tienen un centro determinado, sino múltiples centros de información, de iniciativa y de actividad, estando enlazados unos con otros, formando una malla de relaciones libremente establecidas. La organización en red apunta a que cada uno de los integrantes de la red, sea una persona o un grupo, se constituya como un centro, o como suele decirse en el lenguaje un poco técnico de las redes, un nodo que establece con los otros nodos enlaces y relaciones asociativas no jerárquicas. Unos nodos pueden ser más fuertes y consistentes que otros, pero no porque se le impongan, sino porque mantienen más relaciones, porque entregan mejores informaciones, porque despliegan iniciativas y acciones que convocan a más integrantes de la red a vincularse con ellos. Pero en la red todos tienen la misma oportunidad de hacerlo, o sea, de establecer más y mejores vínculos, no por imposición, sino por atracción, por persuasión, o sea, porque las informaciones, ideas, iniciativas y propuestas que ofrecen y que proponen resultan atractivas, convincentes y convocantes. El modo de organización reticular es el más acorde entonces con el modo de ser de los independientes y el más coherente con su composición social y cultural. Y es un modo de organización muy eficiente. De hecho, fue esta la forma de organización que multiplicó la participación de la gente en las manifestaciones durante el estallido social y la revuelta y en las manifestaciones posteriores, y es la forma que asumieron las listas de independientes en el reciente proceso electoral que fue tan exitoso para esas listas de independientes. Entonces, es importante que vayamos a fondo en la comprensión de la racionalidad de esa forma de organización aplicada a la política
y de por qué la organización reticular es la que mejor corresponde al modo de ser de los independientes y a la autonomía a que aspiran y buscan esos sectores sociales activados económicamente y políticamente. Tenemos que comprender también las razones de que sea una forma de organización particularmente exitosa en la política y ver los modos en que pueda ser perfeccionada. Si la organización no correspondiera al modo de ser de los independientes y a sus objetivos, ellos no la sentirían como propia y representativa y no la apoyarían. Esto es importante recalcarlo porque en el mundo de la política pueden darse, y se darán sin duda también ahora, intentos de darle forma a una organización política centralizada del tipo de los partidos que instrumentalice a los independientes y pretenda ser su representante, cuando en realidad lo que trata de hacer es aprovechar la fuerza de los independientes activados económica y políticamente para cumplir no los objetivos de ellos, sino los propios de ese partido o grupo, y que no corresponden al modo de ser ni a los intereses y objetivos e intenciones de los independientes. Por eso es importante precisar que en la lógica de los independientes el objetivo político no puede ser la conquista del poder para un determinado grupo particular, que es lo que persiguen y hacen los partidos políticos. Luchar por la conquista del poder en esos términos sería la negación misma de la condición de independencia y de autonomía. El objetivo coherente con la condición de los independientes activados económica y políticamente no puede ser la conquista del poder para un grupo, porque el ejercicio del poder es, por definición, tratar de que se realice la voluntad de los que mandan, o sea, implica subordinar y quitar independencia a las personas. Eso es la negación misma del ser independientes y autónomos. Y por eso, en este sentido, es necesario distinguir entre poder, que es algo que las redes rechazan, y fuerza transformadora, que es algo que las redes potencian, generando empoderamiento ciudadano. Ahora, hay que aclarar que, si bien el objetivo no sea conquistar el poder, esto no implica dejar de participar en las elecciones de las autoridades políticas presentando candidatos a los diferentes cargos legislativos y de gobierno en los distintos niveles y haciendo campañas para apoyarlos. Pero esa participación electoral, que puede ser muy activa, así como la presencia después de los independientes electos en el Parlamento, las gobernaciones, las alcaldías o la presidencia, no son el objetivo de la organización, sino uno de los medios para facilitar y lograr los objetivos de la red. Entonces, para lograr eso, los candidatos no deben ser seleccionados por algún grupo dirigente, sino que serán aquellos que en la red alcancen mayor anclaje, o sea, más adhesiones entre todos los participantes de la red, que de ese modo resultará mejor representada en los procesos electorales y en los cargos que se logre obtener. Lo que quieren y buscan los independientes es que la organización económica y política de la sociedad facilite su modo de ser y de vivir, y que una parte creciente de la población y de los ciudadanos lleguen también a ser independientes y autónomos económica, política y culturalmente igual que ellos. Para entender bien las implicaciones de esto, puede ser útil compararlo con lo que ha sucedido con el marxismo y con las revoluciones socialistas, que se plantearon hacer la revolución e instaurar un nuevo sistema
con base social en los asalariados, o sea, en los trabajadores dependientes, obreros, campesinos y soldados, representados por un partido. ¿A qué condujo eso? Como era lógico, condujo a poner en el poder a ese partido y a difundir y a generalizar el modo de ser de los obreros, campesinos y soldados, convirtiendo entonces a la mayor parte de los ciudadanos en asalariados del Estado y en ciudadanos obedientes, disciplinados y subordinados. El objetivo político de una organización con base social en los independientes será más bien la distribución social del poder. La transformación que desean y buscan los independientes conforme a su propio modo de ser se orienta hacia la democratización y la ciudadanización del Estado y de las instituciones. No a conquistar el poder, sino a ciudadanizar el poder, a desconcentrarlo, a distribuirlo socialmente, a empoderar a la gente. Este objetivo político será el que marque las formas de organización que sirvan al logro de ese objetivo. Y, como decía, la forma de organización coherente con el ser independiente es la autoorganización, la autopoiesis, e implica horizontalidad organizativa en el sentido de que todos y cada uno de los participantes se ponen en condiciones de igualdad, sin jerarquías, que por definición implican fijar diferencias entre los que dirigen y los que son dirigidos, entre los que mandan y los que se subordinan. Las redes pueden ser poderosamente incidentes sobre las estructuras económicas y políticas, porque son plurales, acogen la diversidad y se constituyen mediante la agregación de conciencias y de voluntades libres tras objetivos compartidos. Si un partido con organización jerárquica puede llegar a integrar a algunos miles de militantes disciplinados, las redes pueden convocar e integrar a millones de personas que sienten y piensan, que deciden, participan y actúan. Además, esta forma de organización tiene un alto potencial para realizar tareas de forma colaborativa. Y como indiqué en ese video anterior que mencioné, la organización política en red tiene que ser de puertas abiertas. Cualquiera de sus integrantes puede invitar a otras personas a integrarse con el solo procedimiento de establecer con ellas un enlace, o sea, un vínculo de comunicación, el que, en la medida en que es aceptado por el otro, permitirá que el recién ingresado comience a interactuar con los otros, constituyéndose como un nuevo nodo en la red. Pero esa integración, para que exista un resultado coherente en torno a orientaciones generales de la organización política, requerirá que la persona que ingresa se presente ante los demás, que explique quién es, lo que quiere, las experiencias que tiene, por qué quiere participar en la red. De ese modo, los que se interesan por vincularse con él aceptarán contactarse con ellos o activamente les propondrán quedar enlazados, o sea, la persona se presenta y los demás, en alguna proporción, los integran, los acogen, se vinculan y establecen lazos con ellos. Ahora, quienes participan en una red quieren naturalmente ampliar y expandir en ella su propia presencia, para lo cual se esforzarán en plantear ideas, hacer propuestas,
convocar a iniciativas, impulsar acciones que convoquen al mayor número de integrantes de la red. De ahí es que deriva la extraordinaria fuerza transformadora. Porque al revés, si una persona no interviene en la red, no se relaciona, no propone, no actúa, irá quedando al margen por la sencilla razón de que los otros no se interesarán en mantener activas las relaciones con esa persona. En el lenguaje de las redes suele decirse que un nudo tiene mayor o menor anclaje que otros, siendo los anclajes los puntos de activación y de destino de los enlaces que establezca cada nodo. Los enlaces son activados por los nodos y pueden apuntar tanto a uno, a varios o a todos los demás nodos de la red según los contenidos de la información que proporcionen. Así, la red va configurando relaciones asociativas horizontales, activas y que se expanden constantemente. En la organización reticular, las decisiones y las acciones son coordinadas mediante persuasión y acuerdos, basados en una comunicación fluida entre los componentes y no son impuestos por determinación de un poder central que discipline jerárquicamente al resto. En el mundo actual y en la civilización que están haciendo, la forma de organización en redes es cada vez más popular y se aplica en diferentes órdenes de cosas, en la educación, en las empresas, en las relaciones comerciales, en la política, en las comunicaciones, etc. Las nuevas tecnologías favorecen muchísimo la organización reticular y la coordinación horizontal. Pero hay que advertir que esas tecnologías no son las únicas ni exclusivas formas de organizarse y de actuar, porque también antiguas tecnologías y formas de comunicación y de encuentro directo entre las personas y los grupos son también necesarias y muy convenientes para el desarrollo reticular, especialmente para formar y para desarrollar ese factor C, esa unión de conciencias, voluntades y emociones al que me referí en ese video anterior. La organización reticular, en su despliegue y desarrollo, puede alcanzar dinámicas diversas y gran complejidad. Surgirán al interior de la red agrupamientos por especializaciones temáticas, por distinción de funciones, por diversidad de intereses y de ideas, pero sin que se verifiquen exclusiones, sino al contrario, la red misma va favoreciendo la comunicación entre esas distintas componentes o suborganizaciones, porque en la red todos van a quedar conectados, comunicados e integrados en algún nivel. Así, en una organización política en red de los independientes activados económica, política y culturalmente, se van a formar bastante espontáneamente, por multiplicación de enlaces entre personas y nodos, asociaciones de personas especialmente interesadas en coordinarse, por ejemplo, a la ecología y el ambiente, al feminismo, a la defensa del agua y de las cuencas, al desarrollo local, a los temas de la pobreza y la desigualdad, a los pueblos originarios, a la educación escolar, a la educación universitaria, a los temas de la salud, de las pensiones, etc. O sea, la red se va enriqueciendo con una multitud de temáticas diversas que se van conectando. El proceso organizativo, de este modo, va a tender naturalmente a constituir lo que se llama técnicamente una red de matriz compleja, que asume esa complejidad que es propia de las organizaciones políticas que deben ofrecer respuestas, soluciones a los más variados tipos de situaciones y problemas que se dan en la sociedad.
Y simultáneamente con este proceso de diferenciación temática, en la red se va a dar también naturalmente la tendencia a consensuar los principios y criterios generales del movimiento y su aterrizaje en un proyecto amplio pero compartido. Esto como efecto del proceso que analizamos en ese video anterior, a través del cual los sujetos activados económica y políticamente transitan por la tercera fase de su desarrollo hacia la autonomía, que llamamos fase de activación cognoscitiva y cultural. Un proceso de conquista de la autonomía que requiere encontrarse con las nuevas elaboraciones científicas y filosóficas comprensivas de la complejidad, que son portadoras de nuevos paradigmas y que apuntan a resolver los problemas con base en experiencias prácticas y en alternativas concretas diversas que se están desplegando, experimentando en muchas partes del mundo. Un proceso en el cual convergen diferentes causas: ecologistas, ambientalistas, feministas, libertarios, cooperativistas, del buen vivir, de los pueblos originarios, de las tecnologías libres, defensores del agua, de las cuencas y de los humedales, grupos culturales que expresan el arte y el sentir popular y callejero, promotores de la descentralización, defensores de los territorios locales, etc. Las conexiones entre esas diferentes causas al interior de la red se van dando de hecho en los procesos prácticos de activación política de los independientes a través de esos nodos y esos enlaces que se van multiplicando. Pero para que esos vínculos adquieran consistencia y coherencia, y para que las diversas causas se enriquezcan en el mutuo reconocimiento y avancen hacia la autonomía, en los términos explicados, es preciso que sus convergencias, integraciones y complementariedades sean elaboradas conceptualmente. En esa dirección están los aportes epistemológicos y científicos de las ciencias comprensivas de la diversidad y la complejidad.